Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Esta serie fue una de las series animadas más exitosas de la televisión. Fue estrenada por Hanna-Barbera en 1960 y emitida en Estados Unidos hasta 1966, aunque actualmente se emiten en varios canales alrededor del mundo. La acción transcurre en Piedradura, que es una ciudad ficticia de la Edad de Piedra, pero en donde las casas tienen toda la forma de las casas que existían en Estados Unidos a mediados del siglo XX. Es interesante ver que la parte de los artefactos domésticos dentro de las casas están representadas por animales como dinosaurios y mamuts. Los supersónicos. En la otra punta estaban los Supersónicos, una serie animada también de Hanna-Barbera del año 1963 y es la versión futurista de lo que son los Picapiedras. Los Supersónicos se desarrollan en el 2062. Ellos viven en casas en el aire, sostenidas por grandes bases y tienen autos voladores. Los Supersónicos fue una de las últimas series que piensa en el futuro de una manera positiva y progresista. Luego de la crisis de los años 70 y los problemas ecológicos ambientales que se sucedieron, ya se vio para las nuevas décadas que el futuro era mucho más negro. ¡Despierten, despierten, despierten! Este es Julio Etéreo, su aerodinámico despertador en TV. Muy buenos días les desea su programa favorito, el fortificador muscular matutino. Ahora levante la barbilla, fije la barbilla, dedos índices afuera, listos para su ejercicio, apretando el botón. Pero de alguna manera, los Supersónicos supieron predecir lo que pasaría con nosotros y con nuestras casas. Hoy hay pantallas planas para comunicarnos, hay botones para preparar nuestras comidas y hay robots que se encargan de los quehaceres de la casa. Ya llegó la casa inteligente. Hoy, en Había una vez un mañana, la historia de donde vivimos, la vivienda. Para mí que las casas del futuro van a ser muchísimo más grandes y van a tener muchos pisos y en esos pisos va a haber todas cosas como que se mueven por sí solas. Todo va a ser muy tecnológico, que va a haber claves para abrir las puertas. Las casas, porque hay algunas casas, viste, que no tienen luces y por ahí cuando pasan autos en esa zona no hay luces o algo, entonces las casas van a
van a como detectar que hay un auto y van a encenderse las luces. Las casas están hechas a veces con materiales básicos que no tan básicos son, pero cada vez en el planeta hay más desastres naturales y problemas, entonces para mí las casas o las viviendas van a ser más resistentes. Me las imagino que seguramente va a haber más energía, tipo más electricidad, la gente va a tener que hacer menos esfuerzos como por cocinar o por bañarse o todas esas cosas. No sé, porque pueden inventar cualquier cosa que yo ahora no me puedo imaginar, pero en ese momento puede ser que, tipo, ay, cómo no lo pensé, no sé. Para mí yo pienso que sería, por ejemplo, con más tecnología y avanzada que a las que tenemos ahora, que son de ladrillos y con telas y metal, madera. Para mí la casa yo pienso que va a ser todo a través de la voz o de relojes. Que vos, por ejemplo, vos le puedas decir a la luz, prendete, y se prenda automáticamente. Todo mucho más tecnológico y grande, más espacioso todo. Las casas del futuro serían más resistentes y con más ayuda para convivir y hacer las comodidades de hogar. Además de eso vamos a tener como unas super cocheras y que no hace falta que ni siquiera tengas que apretar un botón para que se abra el portón, sino que vos creo que podés decir algo o aplaudir, ¿no? Hacer dos chasquidos, ¿no? Y se va a levantar todo y va a haber, las luces se van a prender solas y va a estar todo mucho más bueno. Tal vez haya un robot en el futuro que cuida a tus perros o todas esas cosas. La vivienda es ese lugar en el que desarrollamos la mayor parte de nuestra vida diaria. Es donde dormimos, donde comemos, donde guardamos nuestras pertenencias y a donde regresamos al finalizar nuestra jornada. Las viviendas no son solo un conjunto de paredes estructuradas sistemáticamente o al azar, sino que para nosotros tienen un significado psicológicamente mucho más profundo. Algunas personas prefieren casas grandes, casas más chicas, con más habitaciones, con menos habitaciones, decoradas de cierta manera, todo buscando estar más adaptadas a ese lugar y ser más felices. Más allá del tamaño, estilo o características, la historia de una casa puede transformarla en algo más importante que una vivienda. Tal es el caso del lugar donde nos encontramos, la Villa Victoria. Esta fue la residencia de verano de la escritora Victoria Ocampo. Esta casa de madera fue construida en 1912, fue adquirida en Inglaterra, traída en barco y construida en este lugar. Estos jardines, galerías y habitaciones de la Villa Victoria fueron testigos de encuentros impresionantes, de grandes hombres de la historia argentina y de la historia mundial. Escritores de la talla de Borges, Gabriela Mistral o Bioy Casares se juntaban acá. Pero bueno, es interesante ir de nuevo a ver el origen de la palabra vivienda. Vivienda, hogar, casa, ¿es lo mismo? ¿Cómo comenzó esto en la historia de la humanidad? Ahora consultamos con nuestros investigadores de la universidad. Antes de la revolución agrícola, el Homo sapiens vivía vagando de un lugar a otro en busca de comida. Sus movimientos estaban determinados por las estaciones, las migraciones de los animales y los ciclos de las plantas.
Bueno, un aspecto a considerar al analizar o hablar de este pasado humano es dónde vivían, es una gran pregunta. Obviamente las sociedades cazadoras-recolectoras, vinculándose tan profundamente al ambiente, vivían en la propia naturaleza, en cuevas. Entonces, si hablamos de cuevas, aleros o refugios donde la geografía permitía esto, sin duda el hombre habitó esos reparos porque les brindaba abrigo, posibilidades de socialización, refugio y realizar esa vida doméstica propia a lo que nosotros podemos hacer en un campamento. Pero más allá de los refugios naturales que encontraba en su medio, los especialistas coinciden en la utilización por parte de estos primeros grupos humanos de otros tipos de vivienda. Bueno, hay también diversidad de formas de hábitat humano en sociedades cazadoras-recolectoras. Incluso hay datos hasta de formación de pequeñas aldeas, hasta para Homo neandertal. Aldeas en los términos de agrupamiento de varias chozas hechas, por ejemplo, con huesos de mamut. Es algo discutido, pero está en el tipo de análisis de investigación. Es decir, hay diversidad de formas de hábitat en estas sociedades cazadoras-recolectoras. Chozas, carpas o tolderías fueron hábitats que el hombre conformaba de acuerdo a los recursos naturales que tenía a mano. La toldería es también un término etnográfico, es un término de hábitat de formar carpas o toldos con cueros, por ejemplo, y ha sido muy útil para los pueblos nómades. En la movilidad humana de grupos de unidades domésticas necesitaban trasladar estas viviendas y el toldo como tal era perfecto. O diría es perfecto para pueblos nómades que todavía lo utilizan, como los pastores nómades de la Mongolia, por ejemplo. Cuando hablamos de hábitats sociales, previos al urbanismo, o sea, la conformación de grandes ciudades, tenemos una instancia intermedia que son los centros ceremoniales. Los centros ceremoniales donde aparecen plazas públicas, edificios con arquitectura ideológica, es decir, templos, y el lugar donde vive el resto de la población. Eso es muy antiguo, podemos hablar de 5.000 años para América, por ejemplo, tomando el caso del continente americano. Pero es una forma de habitar el territorio que ha ocurrido en nuestra historia. ¿Y cuáles son las características que presenta la vivienda actual? La vivienda de hoy tiene como algún síntoma que me parece especial y que habría que reverlo. Creo que tiene el síntoma de mucho individualismo, de la exacerbación del individualismo. La vivienda se presenta como un objeto casi exuberante, en forma. Se piensa la vivienda desde afuera y no como un elemento al cual nosotros vamos a habitar. Creo que también es el reflejo de la sociedad donde nosotros estamos hoy viviendo, donde hace mucho hincapié en la persona individual. Y tiene mucho más sentido para todos la visión y la vivienda como algo de un conjunto, ¿no? Como algo de una imagen grupal, más como comunidad que como individual. Otro concepto que habría que rever en la actualidad es el término de belleza en relación a la vivienda. Yo creo que la exaltación, lo exuberante, me parece que ya no puede ser algo bello. La vivienda tiene que ser algo que tenga que ver con lo justo, con lo necesario, con lo eficiente, con el criterio del lugar.
Tal vez a mediados del siglo pasado nosotros entendimos que los recursos eran ilimitados, esto de la posguerra, de tratar de mejorar, de tener un derroche en todos los aspectos. Hoy volvemos a entender que nosotros pertenecemos a todo un sistema más grande donde la eficiencia tiene que ser un rasgo de la belleza, de lo útil que nosotros podamos volcar en la vivienda. La vivienda es un artefacto, como cualquier artefacto cultural. Tiene su gasto, su producción de energía inicial, pero también tiene un gasto y un esfuerzo para el uso. Nosotros tendríamos que aprender con una educación urbana casi cómo a manejar una vivienda. Damos por sentado que todos sabemos usarla, pero en realidad tendríamos que saber cuánta energía consume, qué recursos tienen que estar disponibles, cuántos residuos produce la vivienda y tratar de ser muy cuidadoso con ese artefacto, tratar de cuidarlo y manejarlo de la mejor manera posible. Ahí la educación urbana y la educación, en términos generales, tiene que ver para que la vivienda sea un artefacto eficiente. Hoy, con los recursos tecnológicos, podríamos estar pensando o previendo en un futuro de una vivienda casi digital, donde cubículos, donde reemplaza la ventana, por ejemplo, una cámara y se proyecta en su interior una imagen. Pero en realidad habría que pensar, y las preguntas que nos surgen a nosotros es si verdaderamente nosotros podemos vivir así. Más allá de los avances tecnológicos que hoy podemos incorporar a la vivienda, existe un retorno hacia ciertas construcciones y metodologías tanto eficientes como sustentables a nivel ambiental. Este tipo de viviendas tiene básicamente una concepción ecológica y de sustentabilidad, dado que los costos de los materiales son mucho más económicos, porque básicamente se trabaja con tierra, agua, paja, bosta de caballo, cosas que se encuentran en el lugar y que no requieren de una industrialización previa, una fabricación previa, lo que hace que los costos de energía que conlleva conseguir esos materiales sean definitivamente mucho más bajos. Una de las características de construir con barro es la gran capacidad que tiene este material de mantener relaciones entre el exterior y el interior adecuadas, equilibradas. Básicamente es fresca en verano y cálida en invierno, manteniéndola con bajos costos de calefacción. O sea, con muy poco se la puede calefaccionar y tienen una gran aislación térmica, dado que en el interior la paja tiene conductos de aire que mantienen esa característica de termicidad adecuada. Otra de las características que hacen que se potencien esas cualidades de la calidez en invierno y lo fresco en el verano son los sistemas de calefacción pasiva. Para eso se cuenta básicamente con tres elementos. Por un lado, un calentador solar para precalentar el agua, dado que acá no hay gas, todo es eléctrico. Hay un termotanque eléctrico, pero ese calentador solar lo que hace es precalentar el agua de manera que trabaja muy poco el termostato del termotanque y es un ahorro de energía. Eso por el tema del agua. Y después tenemos un sistema de calefacción que es una estufa rusa, que es de alto rendimiento, tiene una gran masa térmica por la cantidad de ladrillos que tiene y el sistema de salida de los gases pega una serie de vueltas antes de salir, lo que le transmite hay una combustión completa y le transmite todo el calor a la masa térmica de los ladrillos. Y a su vez tiene un interior de cañerías que hacen circular el aire por la casa, calentándolo. Otro de los sistemas de calefacción con que consta la vivienda es el muro TROM, que consiste en un muro de ladrillos de alta inercia térmica, ya que no contiene paja, pintado de negro del lado exterior, con un vidrio a 7 centímetros que genera una cámara de aire, un efecto invernadero, que absorbe
esa pared, al estar pintada de negro, absorbe toda la energía de los rayos, calienta el aire en la cámara de aire. Ese aire, el muro consta con agujeros inferiores y superiores, haciendo una circulación de aire, sacando el aire frío y mandándolo caliente hacia adentro. Y a su vez, durante el día esa masa de ladrillo se calienta y durante la noche pasa el calor hacia el interior. Una cosa fundamental para este tipo de calefacción, el Murotrom, es la óptima orientación que tiene. O sea, tiene que estar muy bien orientado de manera de captar la mayor cantidad de radiación solar durante el día. En este caso, bueno, está orientado de esa forma y desde que sale el sol hasta que entra, en los días de invierno, porque en verano el recorrido del sol es mucho mayor, está orientado al sol. Y a su vez tiene la casa un alero bastante pronunciado, una galería del lado delantero, que en el verano está en sombra prácticamente todo el día. De manera que en verano está inactivo. Otra de las características que posee esta casa es la aislación térmica que le brinda el techo. Se denomina techo vivo y consta de una construcción resistente con tierra y pasto. Estos elementos proveen una buena aislación para mantener el calor interno de la casa durante el invierno y evitar el calentamiento proveniente del exterior en el verano. En cuanto a los materiales en general que se utilizan en esta casa, tienen un muy bajo impacto ambiental conseguirlo, ya que no requieren de industrialización para su elaboración. Son elementos naturales. En otras partes del mundo también se construye de esta manera desde hace miles de años y ahora se está como incrementando eso en Europa, en Asia, en África, en Estados Unidos también. No es una cuestión de moda, sino que, aunque por ahí todos no sean conscientes de eso, es querer, es tomar conciencia de la finitud de los recursos naturales, de cómo el hombre de alguna manera está siendo predador de su propio hábitat. Entonces, rescatar maneras ancestrales, cosa que se está dando en todos los lugares del mundo, y espero que sea una tendencia, es saludable también. Como vimos, a través de la historia, el diseño de las casas ha cambiado constantemente. Pero hoy nos encontramos pivoteando entre personas que prefieren casas súper inteligentes y otras que prefieren casas construidas con materiales ancestrales. El futuro ya no es lo que solía ser. Another summer day has come and gone away, and parties are on, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel alone, just wanna go home. Oh, miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. I'm fine, baby, how are you? I will send them, but I know that it's just not enough. My words were cauliflower, and you deserve more. Another out of rain, another summer place. Unlucky, I know, but it won't.
far from where you are. I wanna go home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like just a step outside when everything was going right. And I know just why you're gonna come along with me. That this was not your dream, but you always believe me. Another winter day has come and gone away. And if the party's wrong and I wanna go home, let me go home. I'm surrounded by a million people, I still feel alone. Oh, let me go home. Oh, miss you, you know. Let me go home.